Bien, vamos a ver un nuevo tema. En este caso se llaman matrices. Las matrices, muchos las relacionan, si tienen conocimientos de Excel, los relacionan con tablas, ¿sí? Para nosotros una matriz va a ser una organización de filas y columnas, donde le voy a llamar, por ejemplo, letra A, en donde va a tener una determinada cantidad de filas y una determinada cantidad de columnas. ¿Sí? Por lo general las matrices a los datos se los ponen entre paréntesis o se lo pueden poner entre corchetes si gustan. ¿Sí? Vamos a ponerlo entre paréntesis y vamos a poner los elementos que tiene esta matriz. Este elemento lo voy a llamar A11, este elemento lo voy a llamar A12, A13, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá lo mismo, A21, A22, A23. Y bueno, acá lo mismo. Bueno, esto es una matriz, por ejemplo. Tiene una determinada cantidad de filas y una determinada cantidad de columnas. ¿Sí? Vamos a decir que esta matriz A, en este caso, pertenece al espacio vectorial R de M por N. M va a ser el número de filas. Y la N va a ser el número de columnas. Siempre se pone primero las filas y después las columnas. Esto representa la escritura o la notación para indicar a qué espacio vectorial o a qué conjunto de matrices pertenece. ¿Sí? Las filas y las columnas pueden llegar a coincidir, no necesariamente tienen que ser distintas, ¿sí? Pero es importante saber para conocer la estructura de la matriz. Y estos elementos que yo puse A11, A12, A13, estos elementos, estos subíndices, significan la posición donde se encuentra este elemento. Es decir, A11 significa que este primer 1 indica el número de la posición de fila y este 1 que viene después indica la columna. ¿Sí? En este caso quiere decir que este elemento se encuentra en la fila 1, columna 1. En este caso el A12 significaría que este 1 indica fila 1, columna 2. ¿Sí? Por ejemplo, este A23 significa que está en la fila 2, columna 3. ¿Sí? Si yo en vez de poner los puntos suspensivos completaba esta matriz, por ejemplo, para dar un ejemplo, vamos a poner acá A14, vamos a dejar ahí A24, y acá vamos a poner por ejemplo A31, A32, A33 y A34. ¿No? Supongamos que esta es la matriz A. Entonces ya esta matriz A no tiene muchas filas y muchas columnas. Ya puedo indicar cuántas filas y columnas tiene. Entonces en este caso, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 filas. Así que puedo decir que A pertenece a las matrices de R de 3 filas, o sea 3, por la cantidad de columnas. 1, 2, 3, 4. O sea que es 3 por 4. ¿Sí? O sea que la matriz A pertenece a todas las matrices de orden 3 por 4. ¿Sí? Esto se llama orden de la matriz. O sea, el orden en este caso es de 3 por 4. ¿Sí? Muy bien. Indiquemos entonces, como dijimos, por ejemplo, este A34, vamos a ponerlo por acá, es un elemento en donde vamos a indicar que el 3 siempre es primero la fila y el 4 representa la columna. Parece muy redundante, pero la verdad que esto es muy importante. Entonces podemos decir que cada elemento de A, si quieren, se puede escribir de esta forma también. Cada elemento de A de la matriz A está formado por elementos A sub I, J, donde la I es la fila y la J la columna. ¿Sí? Esto es como la teoría, digamos, es la notación, la escritura. Ahora vamos a hacer ejemplos para que se vea con números. Pero la idea de la matriz, el concepto de matriz, es una organización de elementos que están organizados en filas y una determinada cantidad de columnas. ¿Sí? Bien.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona esto. Vamos a llamar ahora a la matriz A, pero le vamos a poner numeritos. Por ejemplo, vamos a poner el menos 1, 0, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 2 y 4, 0, 1. Bueno, vamos a poner un ejemplo numérico, dijimos. Primero tenemos que identificar de qué tipo de orden es la matriz. Si se dan cuenta, esta matriz tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a identificar los elementos para que vayamos practicando eso. ¿Cuál sería el elemento A sub 1, 1 en este caso? Leamos bien. El 1 dijimos que era el número de fila y este 1, el segundo, indica el número de columna. O sea, quiero saber cuánto vale el elemento que está en la posición 1, 1. O sea, en la fila 1 y columna 1. Bueno, si se dan cuenta, ese elemento vale menos 1. O sea que este elemento es menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale el A sub 32? O sea, 32. Repitamos, el 3 es el número de fila y el 2 el número de columna. O sea, está en la tercera fila, primera, segunda, tercera, columna 2. Columna 1, columna 2. O sea que me refiero a este elemento. O sea que el A32 vale 3. ¿Sí? A ver, otro elemento. El A sub 2, 3. Bueno, acá siempre presta confusión porque uno va a pensar que es lo mismo que esto, pero no es lo mismo. Cuidado. Entonces, el 2 indica el número de fila. 1, 2. Y el 3, el número de columna. 1, 2, 3. O sea que se refiere al elemento 5. Bueno, ¿cuánto vale el elemento A41? Sería fila 4, columna 1. Fila 1, fila 2, fila 3 y ¡epa! No está la fila 4. Entonces este elemento no existe en esta matriz. Por lo menos en esta matriz. ¿Sí? Porque no existe la fila 4. Entonces en este caso ponemos no existe. ¿Sí? Mucho cuidado porque siempre yo trato de hacer hincapié en donde se equivocan mucho. Confunden el A41 con el A14. Y no es verdad, no es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto sería la forma de identificar elementos de una matriz para que quede claro cómo identificar las filas y cómo saber las columnas. A veces también nos pueden pedir construir una matriz con una regla de transformación, una regla de formación de la matriz. Por ejemplo, podemos decir que una matriz B, para cambiarle el nombre, pertenece al orden 2×3, o sea, los reales de 2×3, tal que esta matriz B tiene elementos B sub i j, o sea, todos los elementos tienen una determinada posición en fila y columna, en donde cada elemento se construye haciendo 1 menos 2j. Bueno, esta sería como la regla de formación de la matriz. O sea, me indica qué regla tengo que seguir para construir esta matriz especial B. Entonces, la matriz B dijimos que es de orden 2×3. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 2 filas y 3 columnas. Así que ya más o menos, si quieren, vamos a indicar. Si tiene 2 filas y 3 columnas, quiere decir que tiene 2 filas y 3 columnas. Así sería 1, vamos a poner así con lápiz para que vean. Y así vamos completando. ¿Sí? 2 filas y 3 columnas. Y esto es una matriz, así que va entre paréntesis. Perfecto. Entonces ya sabemos más o menos qué estructura tiene. Ahora vamos a ir completando los datos que correspondan. Entonces dice que cada elemento B sub ij tiene que ser igual a 1 menos 2j. Esta j que indicaba, dijimos, el número de columna. Y la i, el número de fila. Eso quiere decir que, por ejemplo, este elemento es el B11. ¿Sí? O sea, número de fila 1, número de columna 1. Y según esta regla de transformación, tengo que hacer 1 menos 2 por el valor de j. ¿Cuánto vale j en este caso? 1. Entonces, reemplazo el 1. ¿Sí? Pero este 1 viene de la número de columna. Bueno, hacemos las cuentitas y esto da 1 menos 2, porque 2 por 1 es 2, menos 1. Entonces el elemento B11 es menos 1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este elemento.
este elemento está en la fila 1, columna 2. O sea, es el B12. Bueno, seguimos con la misma regla de deformación de la matriz. 1 menos 2 por la J. En este caso, ¿cuánto vale la J? 2. Y hacemos la cuentita. 1 menos 2 por 2, 4. 1 menos 4, menos 3. ¿De acuerdo? O sea que esto vale menos 3. Este elemento es el B13. Entonces hacemos regla de transformación. 1 menos 2 por el J, que en este caso vale 3. Igual a, bueno, 1 menos 6, menos 5. O sea que este elemento es el menos 5. ¿Sí? Súper fácil. Ahora tenemos que crear este elemento, que es el elemento B21. Porque es fila 2, columna 1. Entonces, seguimos con la misma regla de transformación. 1 menos 2 por... ¿Y cuánto vale la columna? Porque dice J. 1. ¿Sí? Igual a... Y bueno, hacemos la cuentita. Esto da menos 1. ¿Sí? Tienen que estar muy cuidadosos con los elementos. Este elemento es el B22. 1 menos 2 por el valor de la columna, que en este caso vale 2. Hacemos la cuentita. 1 menos 4, menos 3. Entonces esto da menos 3. Ahora sigue el B23. 1 menos 2 por la columna, que en este caso vale 3. O sea que sería menos 5. Y listo. Ahí construí nuestra matriz B con esta regla de formación. ¿Sí? Ustedes si lo quieren hacer sin hacer todas estas cuentas, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero yo a veces lo hago para no confundirme con los elementos. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo de estos, porque estos ejercicios así para construir matrices es lo que por lo general se llega a aparecer en un examen. Por ejemplo, ahora vamos a construir una matriz C, donde dice que C pertenece a las matrices de 3 por 3, tal que C es igual a todos los elementos de C sub i j, en donde ahora la regla de transformación C sub i j es igual a 3 si i es igual a j y i más j cuadrado si i es distinto de j. Bueno, ahora cambió la regla de deformación. No, ahora es como una función partida, por así decirlo. Los que estudian análisis saben a lo que me refiero. Dice que si el número de fila es el mismo número de columna con respecto al elemento, pongo un 3. Pero si el número de fila es distinto al número de columna, tengo que aplicar esta formulita. ¿Sí? Bueno, primero tengo que construir la matriz. Dijimos que la matriz es de 3 por 3. Quiere decir que tiene 3 filas y 3 columnas. O sea que nuestra matriz C es una matriz de 3 filas y 3 columnas. O sea que sería algo así. ¿Sí? Siempre yo hago como estas rayitas en lápiz para saber cómo es la matriz, digamos, ¿no? Porque si no, uno a veces saca elementos y no se da cuenta que no respeta el orden de la matriz que me están pidiendo. Muy bien, vamos a sacar entonces cada elemento. El C11, el C12, el C13. Empecemos entonces. A ver, vamos a hacerlo acá cuidadosamente. C11, C12 y C13. Bueno, tengo que mirar, acuérdense de esta regla. ¿Qué dice la regla? Si el número de filas es el mismo número de columnas, pongo el 3. Y es lo que pasa acá. El número de filas es igual al número de columnas. Entonces, vale 3. Pero en este caso, como el número de filas es distinto al número de columnas, según esta regla, tengo que aplicar esta regla. Y esta regla que dice que hay que hacer el número de fila de este elemento más el número de columna al cuadrado. Entonces, en este caso, el número de fila es 1. Entonces ponemos 1. Más el número de columna vale 2 al cuadrado. Listo. Hacemos la cuentita y nos da 5. ¿Sí? Y C13. Número de filas distinto al número de columna. Entonces dice, número de fila, 1, más el número de columna al cuadrado, 3 al cuadrado. Entonces nos da 3 al cuadrado, 9, más 1, 10.
O sea que los elementos de la primera fila sería 3, 5, 10. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer ahora los elementos de acá. C21, C22, C23. C21, C22, C23. Y lo mismo. Número de fila, distinto número de columna, según esta regla. Entonces tengo que hacer fila más columna al cuadrado. Fila más columna al cuadrado. ¿Sí? Esto da 3. Fila es igual a columna. Entonces ya no tengo que mirar esto, tengo que mirar el de arriba. Y si la fila es igual a la columna, o sea, el número de fila es igual al número de columnas, vale 3. Y el último no es igual las filas con las columnas, así que hago la reglita. Fila más columna al cuadrado. Y esto da 11. Entonces los elementos de la segunda fila sería 3, 3, 11. Fantástico. Ahora los últimos elementos. C31, C32, C33. Bueno, fila distinto que columna, así que hacemos la reglita. 3 más 1 al cuadrado, esto da 4. Acá lo mismo. 3 más 2 al cuadrado, esto da 7. Y el último, la fila con la columna coincide, así que vale 3. Entonces la última fila es 4, 7, 3. Y ahí construimos nuestra matriz. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo de este tipo, para que vean que a veces no es necesario hacer todas estas cuentas, pero bueno, depende de cómo esté la regla de transformación. Vamos a decir una matriz D ahora. ¿Sí? Esta matriz D es de 2 por 2, una más chiquitita, donde dice que cada elemento de D es igual a D sub I J. ¿Sí? Es muy importante esto para saber quién es el número de fila y el número de columnas. Por lo general, universalmente usan el IJ, fila y columna, pero a veces pueden usar otras letras, ¿sí? Pero ustedes recuerden siempre la misma ley. La fila va primero y la columna después. ¿Sí? Bueno, después dice con D sub IJ igual a, también una función como partida, y dice 3i menos j si i es menor o igual a j, y ponemos un 0 si i es mayor a j. Bueno, ahora aparece el menor y el mayor, pero recuerden la misma regla. Esto indica la fila y esto indica la columna. ¿Cómo se lee esto? Que la fila tiene que ser el número de fila menor o igual al número de columnas. Y en este caso usamos esta regla si i es mayor al número de columnas. Perdón, el número de filas es mayor al número de columnas. Así que no es difícil, hay que aprender a leer eso. Bueno, dijimos que D pertenece al 2 por 2, o sea que nuestra matriz D es una matriz más pequeña, en donde tiene 4 elementos, perdón. O sea que sería 2 filas y 2 columnas, algo así. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a crear los primeros elementos. El D11 y el D12. Muy bien. Entonces, vamos a ver, cuidado con esto. La fila vale 1, la columna vale 1. ¿En qué caso estoy? Y en el de arriba. Porque la fila es menor o igual a las columnas. Entonces, si la fila es igual a la columna, sigo esta regla. ¿Qué dice esta regla? 3 multiplicado por el número de filas menos la columna. O sea que sería 3 por 1 menos 1. Y esto da 2. Y en este caso, ¿qué tenemos? El 1, 2. El número de fila es 1 y el columna 2. También estoy en el de arriba porque sería 1 menor a 2. ¿Se entiende? Porque acá dice que el número de fila tiene que ser más chico que el número de columnas, o igual. Y el número de filas es realmente más chico que el número de columnas. Así que seguimos esta misma regla. 3 por 1 menos 2. Y esto da 1. Entonces la primera fila va a ser 2, 1. Muy bien. Y por ahora, por último, estos últimos elementos. El D21 y el D22. Bueno, a ver. Ahora el número de filas es 2 y el columnas 1. Entonces yo no estoy en esta situación, porque no sería 2 menor a 1. Eso no es verdad. Sería este caso, porque el número de filas es 2
y el número de columnas es 1. O sea, efectivamente 2 es mayor a 1. Entonces vale 0. Y en este de 22, filas es igual a columnas. O sea que estoy en el de arriba. Tengo que aplicar esta ley. 3 por 2 menos 2. Y esto da 4. Entonces la matriz sería 0, 4. ¿Sí? Muy bien. Vimos un caso distinto para que vean los distintos casos que se pueden llegar a presentar. Pero es súper fácil. El único consejo que les puedo dar es que tengan que ser cuidadosos. ¿Sí? Cuidadosos en poner quién es la fila y la columna. Simplemente eso. Por último, quería decirles, para que tomen conciencia, de que una matriz no solamente son números sueltos, ¿sí? A las matrices se le puede dar lo que se conoce como una interpretación. Es decir, que las filas y las columnas en un problema determinado pueden significar algo, ¿sí? En este primer video solamente les estoy presentando lo que es una matriz, cómo se construye una matriz, y la importancia de saber quién es la fila y la columna, ¿no? Y cada elemento. Así que lo que vamos a hacer como interpretación ahora es solamente, voy a dar como un problemita, y la idea es que armemos una matriz, pero nada más. Después en los próximos videos vamos a ver cómo operar matrices, sumar, multiplicar, y bueno, unas cositas más que se van a ir viendo que tiene que ver con esta serie de videos, o sea, con este capítulo, ¿sí? Bien, entonces vamos a procesar este problema. Vamos a armar entonces una matriz que me indique toda esta información que dice este problema de interpretación. Nos dice que hay 4 plantas, una planta A, una planta B, una planta C y una planta D, y que en cada planta se procesan distintas frutas. O sea, en la planta A se procesan 35 toneladas de naranja, 20 toneladas de manzana y 15 toneladas de bananas. En la planta B se procesan 30 toneladas de naranjas y 20 de bananas. En la C, 10 de manzanas y 20 de bananas. Y en la D, 20 de naranjas, 20 de manzanas y 10 de bananas. Así que lo primero que tengo que identificar es, por un lado, cuántas plantas son, que son 4, A, B, C, D, y contar los tipos de frutas que intervienen en el problema. En este caso, ¿qué frutas intervienen? Las naranjas, las manzanas y las bananas, ¿sí? El consejo que les puedo dar es que primero lean todo el problema para saber bien cuántos elementos de cada cosa intervienen, ¿sí? Para que cuando armen la matriz tenga coherencia, ¿sí? Porque si no nos queda una matriz media rara. Entonces, nos damos cuenta que son 4 plantas y 3 frutas, por así decirlo. Entonces, nuestra matriz, que podríamos llegar a plantear, una posibilidad, digo una posibilidad porque en este problema es solamente de interpretación, para que armen la matriz nada más. Pero después, bueno, si hay que resolver algo o hay que hacer una cuenta más, seguramente nos va a convenir definir la matriz de una u de otra manera. Entonces, en este caso, podríamos armar una matriz, por ejemplo, que tenga las 4 plantas, que sean las filas. Por ejemplo, podríamos poner que sea planta A, planta B, planta C y planta D. ¿Sí? O sea, que cada planta sea las filas. Y que las columnas de la matriz sean las frutas, o sea, las toneladas de frutas. Dijimos que intervienen las naranjas, las manzanas y las bananas. O sea que acá puede representar las naranjas, acá puede ser las manzanas y por último las bananas. Entonces, si se dan cuenta, podemos armar una matriz de tipo de este estilo y va a tener 4 filas y 3 columnas. O sea que va a ser de 4 por 3. Entonces, de forma de tabla, por eso le hablaba al principio de si saben Excel, es como una tabla. Cada celda va a representar la información de cada planta con respecto a la tonelada de fruta. La planta A, ¿cuántas naranjas hay? Bueno, se procesaron 35. O sea que en la planta A, acá pongo 35. En la planta A, las manzanas que hay procesándose es 20 toneladas. Entonces pongo acá 20. Y en la planta A hay 15 toneladas de bananas. O sea que en la planta A, acá pongo el 15. ¿Se entiende? Entonces, en la planta B, ahora dice, leamos despacito. Planta B dice que se procesan 30 de naranjas. O sea que acá sería 30.
Y en la 20 de bananas en la planta B, o sea, 20 acá. Entonces, no hay manzanas en la planta B, no se procesan manzanas, entonces ponemos 0. En la planta C se procesan 10 de manzanas, 10 toneladas de manzanas, yo pongo el 10 acá, porque tiene que estar en la columna correspondiente, y 20 de bananas otra vez, o sea que acá iría 20. Pero no se procesan naranjas en la planta C, entonces por eso pongo un 0. Y en la planta D se procesan 20 toneladas de naranja, o sea 20, 20 de manzanas, acá también 20, y por último 10 de bananas. Y listo, ahí queda armada nuestra matriz. Repito, esta matriz yo la hice así, o sea, puse en la fila las plantas y las frutas en la columna. Pero va a depender del problema de si la matriz de esta manera está bien armada. Porque quizás tenga que poner las plantas en las columnas y las frutas en las filas. Pero eso lo veremos en los próximos videos.